medio de la emergencia, nuestra producción petrolera no se detuvo. Hoy supera el 1.230.000 barriles día, su nivel más alto desde febrero del 2019. Hemos suscrito además 50 acuerdos estratégicos en petróleo y gas que incorporarán nuevas inversiones en más de 76 áreas productivas de hidrocarburos en el país. La CEPAL, por otro lado, proyecta el crecimiento de Venezuela en un 6.5% para este año, el más alto de la región, y acumulamos ya 21 trimestres consecutivos de expansión. Son cifras importantes, pero no son ni con mucho el objetivo final, porque aún falta mucho para recuperar una economía gravemente impactada por sanciones. El objetivo es que una economía que crece pueda traducirse en empleo, mejores ingresos para los trabajadores, servicios y oportunidades para las familias. También estamos reduciendo la brecha cambiaria. En los últimos meses, estos 2 meses, hemos pasado de una brecha de casi el 30% al 12.3%. Detrás de ese número hay algo muy concreto, que una familia pueda organizar mejor sus gastos, que sus ingresos le rindan más, que un comerciante pueda fijar sus precios con mayor certeza y que una empresa pueda planificar e invertir. Estamos obligados a hacer más y hay otra tarea que no puede esperar: hacerle más sencilla la vida al ciudadano, a la ciudadana. Hacerle más sencilla la vida ciudadana eran palabras que decía la presidenta Delcy Rodríguez en el balance que realizó hace unos días, en donde ratificaba, como ya lo decíamos o lo escuchamos, digamos, esa proyección del crecimiento económico para el cierre de este año 2026 en nuestro país. Además, la producción de la brecha cambiaria reporta crecimientos recientes que contribuyen a estabilizar el mercado nacional y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos. Este dinamismo financiero se apoya de forma directa en el incremento de la producción de hidrocarburos, que alcanzó los 1.23 millones de barriles diarios, la cifra más alta de 2019, tras la firma de 50 acuerdos estratégicos en 76 áreas productivas. Estos avances están orientados a fortalecer el suministro electrónico, infraestructuras, hospitales, escuelas, comercios y continuar con la rehabilitación de las zonas impactadas por los eventos naturales y consolidar la estabilidad económica del país. Todo esto lo ha mostrado o lo mostró también la presidenta Delcy Rodríguez como parte de esa visión y liderazgo que ha tenido la jefa de Estado y que ha consolidado gracias a esas alianzas internacionales importantísimas que se han afianzado, además de un crecimiento económico y productivo en diversas escalas en nuestro país. La reafirmación de esa Venezuela en el mercado petrolero supone también un cambio muy significativo en comparación con años anteriores. Vamos a ver de inmediato el siguiente trabajo especial que explica paso a paso cómo ha sido este proceso. Venezuela da un salto adelante en su economía energética, con la actualización de la Ley de Hidrocarburos que marca el inicio de una nueva etapa de captación de inversiones. Con más de 50 acuerdos energéticos firmados, el sector público y privado impulsan 76 áreas clave de petróleo y gas en todo el país. Los resultados se ven en campo. La producción pasó de 924.000 barriles diarios en enero a más de 1.23 millones en agosto de 2026, la cifra más alta registrada desde 2019. En paralelo, la reconfiguración diplomática y la flexibilización de sanciones abren paso al crudo venezolano en mercados globales y reactivan el diálogo multilateral. Practicidad, soberanía e inversión real son los pilares que proyectan un crecimiento del PIB estimado en 6,5% para el cierre del año. La presidenta ofreció un importante mensaje el lunes 24 de agosto, destacando la recuperación económica del país, que son estos siguientes indicadores. El primero, producción petrolera. El país registró una extracción de más de 1.230.000 barriles diarios, la cifra más alta desde inicio de 2019.
El segundo, la reducción cambiaria. La brecha entre el dólar oficial y el paralelo se contrajo 12.3% en los últimos 2 meses. Como tercer punto está la proyección de crecimiento. La CEPAL ratificó una estimación de crecimiento de 6,5% para nuestro país en el año 2026. Estos indicadores consolidan una tendencia positiva para la economía venezolana, el aumento de la producción petrolera, la estabilización cambiaria y el respaldo de organizaciones multilaterales como la CEPAL reflejan un escenario de confianza. El país se encamina hacia una recuperación sostenida, sentando las bases para el crecimiento. Ahora bien, para adentrarnos en los detalles de la reducción cambiaria y su efecto en la economía familiar, vamos a ver qué nos tiene nuestra compañera Verónica Chacón. Adelante, Verónica. Sí, José Manuel, estamos hablando de esos temas que ha dicho la presidenta Delcy Rodríguez. Ella presentaba este balance económico oficial en el que mostró datos interesantes y relevantes sobre el comportamiento, como ya lo decías, de esa brecha cambiaria. Durante su intervención, y lo hemos visto ya a través de nuestra señal, ella destacaba en primer lugar ese trabajo sostenido del gobierno nacional para poder estabilizar las variables macroeconómicas de nuestro país y de esta manera mitigar la especulación, pero también proteger el poder adquisitivo del pueblo venezolano. Vamos a explicarles estos datos fundamentales que impactan directamente el bolsillo de todos los venezolanos. Hablemos de la brecha cambiaria, como ustedes lo leen ahí en pantalla. ¿Qué quiere decir esto? Una diferencia entre el tipo de cambio oficial y el mercado paralelo. Recientemente, esta brecha se ha reducido de manera muy drástica y actualmente se ubica en un 12,3%. ¿Pero a qué se debe esto? Ese es el resultado directo de estas políticas financieras y de mercado aplicadas por el Ejecutivo Nacional, que han estado diseñadas para poder estabilizar todo el flujo de divisas, frenar la especulación y también construir, digamos, una economía mucho más sólida para este año en el país. Ahora bien, si les preguntamos a ustedes en casa cómo se traduce esto, o sea, ¿cuál es la traducción diaria en nuestro día a día? No se trata únicamente de un porcentaje que ustedes ven ahí en pantalla, 12.3. Esta reducción trae beneficios reales para los hogares venezolanos. ¿A qué se traduce estos beneficios reales? Lo vamos a ver de inmediato en pantalla. En primer lugar, hablamos que facilita la planificación presupuestaria, es decir, cuando el valor de la divisa se estabiliza, las familias pueden organizar sus compras semanales o sus compras mensuales con muchísima más certeza. En segundo lugar, mayor rendimiento, permite un mayor rendimiento del ingreso, es decir, que protege la capacidad de compra y evita que los precios se distorsionen de manera rápida. Pero el impacto no se queda solamente en el hogar, también se impulsa de forma directa el sector productivo y el sector comercial de nuestro país. Esto es lo que hablamos directamente, esta brecha cambiaria para las familias, pero para los comerciantes también y los emprendedores, pues también esta estabilidad actual ofrece una mayor, digamos, previsibilidad y les permite fijar precios justos y precios reales a sus productos sin tener que recurrir a cargos por incertidumbre. Y para las empresas específicamente, pues establece bases sólidas que también les generen esa confianza necesaria para poder planificar, para poder reabastecer inventarios y, por supuesto, crear inversiones a mediano y a largo plazo. Ahí vemos lo positivo para la familia, para el comercio, para los empresarios o los emprendedores. Pero para poner también todo esto en perspectiva, la magnitud de este avance, vamos a observar esta trayectoria que se ha venido desarrollando durante los últimos 2 meses. Primero, en el mes de junio, lo tienen ustedes en pantalla, la brecha cambiaria rozaba el 30%, lo que generaba mucho más inestabilidad en los precios. Sin embargo, para este mes de agosto, que está a punto de culminar, esta brecha descendió de manera sostenida hasta posicionarse en apenas un 12.3%. Esta ruta descendente refleja un entorno económico mucho más equilibrado para todas y para todos. En resumen, la reducción de esta brecha cambiaria no solo es un indicador macroeconómico, es también la estabilidad para ese hogar, para esa familia, para esos negocios que buscan la manera de estabilizarse de una u otra forma y que a través de esta regularización financiera se puede consolidar y se puede lograr para facilitar esa proyección que tienen todas las familias, todos los emprendedores que tanto bien le hacen
al futuro económico del país. Y uno de los elementos fundamentales en la cual está incidiendo Venezuela es en la tecnificación, el desarrollo tecnológico en todo lo que es el tema del crecimiento financiero y productivo. Y esto es lo que nosotros vamos a llevarles a ustedes en los próximos minutos en la entrevista estelar, porque es un tema interesantísimo, de lo micro a la macroeconomía. Y además, ¿de qué manera se puede fortalecer o ampliar esa macroeconomía con las nuevas negociaciones que también ha hecho Venezuela con inversionistas extranjeros? Vamos a hacer una pausa, José Manuel. Si usted lo dice, así y ya será. venimos. Pausa y venimos. Hablaremos en estos minutos del tema económico, pero sobre todo de cómo Venezuela avanza por el camino de la recuperación y de las relaciones con el mundo. Así lo dijo también y lo ha dicho en varias oportunidades la presidenta Delcy Rodríguez. Vamos a escuchar para luego comenzar con el análisis. También hemos ido recuperando nuestra relación con el mundo. Hemos regularizado nuestra relación ante instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, y estamos restableciendo relaciones diplomáticas, económicas y consulares con distintos países. Lo hacemos porque Venezuela necesita inversión, tecnología, financiamiento, mercados, cooperación, y nuestros compatriotas en el resto del mundo, la diáspora venezolana, necesita un país que pueda acompañarlos y prestarles sus servicios con normalidad. Nuestra relación con el mundo debe estar guiada por una idea sencilla: los intereses de Venezuela y el bienestar de los venezolanos. Fíjate, Verónica, la afirmación que hace la presidenta Delcy Rodríguez, y es que Venezuela firma importantes acuerdos con la comunidad internacional en materia energética, como ocurre en el sector hidrocarburos, que impulsa la economía nacional con estos avances. Vamos a escuchar algunas palabras del politólogo Martín Pulgar sobre el panorama político actual de la nación venezolana. Creo que se siguen abriendo los espacios para llegar a acuerdos y para llegar a un posicionamiento de Venezuela en el escenario internacional. Poder dejar atrás buena parte de los mecanismos sancionatorios. Son estos espacios los que permiten una presión para que los países que todavía mantienen sanciones o que nos mantienen sancionados porque no ha sido levantada, puedan ser un espacio adicional para poder exponer con claridad y sea un frente común para levantar sanciones a cualquier país que ha sido injustamente sancionado, como es el caso de Venezuela. Y creo que en las Naciones Unidas ese espacio. Y por supuesto en el escenario político de la cooperación que se está dando fundamentalmente con lo del terremoto y quizás algunos espacios adicionales de cooperación en muchísimas áreas importantes que las Naciones Unidas puede cooperar con Venezuela. En el caso de la salud, en el caso de la regulación de los elementos alimentarios, la soberanía alimentaria, en fin, toda una serie de espacios que son sumamente importantes para que Venezuela y las Naciones Unidas tengamos espacios de cooperación y de acuerdo conjunto. Bueno, fíjense cómo la apertura incluso de estas relaciones internacionales de Venezuela con empresas que ven a nuestro país como una posibilidad para la inversión se han fortalecido durante los últimos meses. Nos está acompañando Eleazar Colmenares, él es asesor en materia económica, asesor financiero, para analizar un poco cómo ha sido el comportamiento de Venezuela durante estos últimos meses, dándole ese foco especial también a las inversiones extranjeras que han venido a nuestro país. Feliz noche. Buenas noches, gracias Verónica. José Manuel, un gran saludo. Efectivamente, en materia económica tenemos muchas cosas que resaltar, ¿no?, esta semana. Principalmente, el anuncio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que proyecta un crecimiento para Venezuela de un 6.5%, versus el promedio para el resto de América del Sur, que está contemplado en un 2.2%. Esto es importantísimo, ¿no? La CEPAL es un organismo multilateral dependiente de la Organización de las Naciones Unidas que vela por todo lo que es el crecimiento social, el aspecto económico de los países que están adscritos. Y esto viene a reafirmar un poco la política que se ha venido desarrollando
desde hace bastante tiempo. Esto es resultado de los 21 trimestres de crecimiento económico. El PIB durante el segundo trimestre del año vimos que obtuvo un crecimiento del 7.1%. La actividad petrolera tuvo un crecimiento del 9.10%. La actividad no petrolera tuvo un crecimiento del 5.79%. Eso lo vamos a hablar un poco más adelante. Tiene que ver mucho con todo lo que ha sido en cuanto al tema cambiario, a lo que ha sido la brecha cambiaria, ¿no? El incremento en la oferta de dólares, eso se ve traducido en este caso en las exportaciones no petroleras. Bien, esto vino a favorecer la producción nacional y es un repunte en todo lo que tiene que ver con todo lo que ha venido sucediendo, ¿no? Hace unos meses hablábamos de la importancia del superávit de la cuenta corriente, los 2.445 millones que tuvimos de superávit en cuenta corriente. Entonces, bueno, digamos que estos son varios temas que hacen una especie de eslabón y están atados unos con otros. Eleazar, lo importante que el venezolano, que el ciudadano de a pie, entienda, comprenda y asuma esta transformación que está teniendo la economía venezolana, sobre todo en el marco de esa represión en la cual nosotros hemos venido sumergidos durante los últimos años, a través del bloqueo, a través de las sanciones, ha sido el mismo ciudadano, ha sido el mismo venezolano que con emprendimiento, que con visión de negocio ha salido adelante y podemos hablar de 21 trimestres de una economía sostenida. En estos nuevos escenarios económicos, ¿cómo debe ser la posición de este venezolano y esta venezolana? Mira, yo creo que hay muchas variables en distintos aspectos, ¿no? Sin duda alguna, pues estamos pasando por una etapa en la cual vemos cómo la actividad petrolera ha tenido un incremento en la producción importante. Hemos roto el hito del 1.200.000 barriles. La expectativa es que lleguemos a diciembre produciendo 1.300.000 barriles, algo que verdaderamente las proyecciones hace unos meses atrás indicaban que iba a ser difícil de poder alcanzar. Estamos hablando de producción diaria. Hay que recalcarlo. Diaria. Exacto. Eso se traduce en que a la fecha, en el mercado cambiario, producto de ese incremento de la actividad petrolera, hasta el mes de agosto, han habido 10.500 millones de dólares que han podido ser, han fluido para satisfacer las necesidades a través de todo lo que ha sido el proceso de subasta o el proceso de asignación de divisas. Si hacemos una comparación con el año pasado, estamos hablando de 7.231 millones. Y si nos vamos al 2024, estábamos hablando de 13.238 millones. ¿Ok? A la fecha, el número que se maneja aproximadamente de facturación petrolera es de 15.900 millones, cuando el año pasado, durante todo el año, se hicieron 18.200. O sea, hay un incremento importante, lo cual obviamente se traduce en una mejora para la economía. Y eso repercute en todo lo que es la brecha cambiaria, en todo lo que implica esa estrechez que ha habido de un 30%, que era el gap que existía, a un 12.3%. La idea es seguirlo bajando. Obviamente, hacen falta todavía cambios, se está trabajando en eso. Eso habla de una planificación, como lo veníamos conversando, lo mostramos al inicio del programa, una mejor planificación en el hogar, una mejor planificación financiera, incluso para los emprendedores. Eso ha sido la consecuencia de medidas que se han tomado en política monetaria de manera estricta, de una mayor fluidez de dólares, lo que mencionábamos anteriormente, y eso se traduce en un beneficio, para el ciudadano de a pie, pues obviamente, en la medida que esa brecha se haga más chiquito, pues vulgarmente hablando o coloquialmente hablando, los reales van a rendir más, tienes una mayor capacidad de poder proyectar tu presupuesto, de planificar tu ingreso y cómo lo vas a destinar. Y sin duda alguna es un impulso importante para la actividad comercial, para todos aquellos que hemos vivido pues, la dificultad que es poder armar un flujo de caja o planificar un flujo de caja cuando no sabes cuánto puede ser el diferencial, cuando te manejas con esos gaps tan grandes, es difícil, claro. Se vuelve difícil el tema económico. Ahora, algo importante también
para la comprensión de la opinión pública tiene que ver, hemos estado hablando de los diferentes factores que pueden intervenir dentro de los niveles macroeconómicos de la misma economía. Pero en el país había un factor también fundamental que intervenía en la economía, que es la política. En tu mercado, como asesor, cuando tú te vinculas con tus clientes, con tus empresarios, en tu entorno, ¿cómo es percibido esa, digamos, alineación de las acciones políticas a favor de la economía, y que no es simplemente un discurso, sino que se ve en los números macroeconómicos y en las intenciones de economías internacionales de participar en el país? Mira, básicamente cuando tú haces un análisis de esto a nivel macro, todo lo que está pasando es consecuencia de distintos hechos. No podemos pasar por alto todo lo importante que ha sido la incorporación o el reconocimiento, mejor dicho, de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional. Eso ha marcado una diferencia, ¿no? Hemos visto cómo de los derechos especiales de giro, pues ya se empezó un proceso en el cual paulatinamente hay unos ingresos que está recibiendo el país. Cuando tú como empresario, cuando cualquier persona que desea emprender, lo que busca es mantener una actividad económica con una estabilidad cambiaria. La estabilidad cambiaria pasa por tener una estabilidad en las reservas internacionales del país. Y tenemos una cantidad importante de recursos. Las reservas están cuantificadas, según información del Banco Central de Venezuela, aproximadamente unos 13.900 millones de dólares. Pero ahí hay una cantidad de activos que están bloqueados en el exterior. Vemos como algo muy positivo como la Asamblea Nacional ya tomó la decisión de ejercer el trámite necesario para reclamar las 31 toneladas que se encuentran en Londres. Estamos hablando más o menos de unos 4.200 millones de dólares a precio actual de oro. Todo eso son elementos importantes que necesitamos que sean incorporados nuevamente. Por ejemplo, en el caso de las reservas internacionales, porque no puedes hablar de una estabilidad cambiaria si no tienes recursos en las reservas internacionales. Si hacemos historia, como te dije, estamos hablando de 13.900 millones a la fecha. Pero en el 2020 las reservas estaban en 6.400 millones. El 100%. Y en el 2016 en el 2012 hablábamos de 30.000 millones. O sea, veamos cómo fue esa caída bárbara, una caída casi que al vacío, y cómo, bueno, ahí se está recuperando, estamos recuperando progresivamente. Obviamente eso también va acompañado de una política de disciplina fiscal, enfocada un poco a tener mayor control sobre el gasto público, el tema de la privatización de muchas empresas que recordemos que el doctor Luigi Pizzella está al frente de la comisión de análisis del tema de todos los activos del Estado. Aquellos que no sean productivos, pues buscar la manera de privatizarlos o de concederlos, pero de alguna manera se están tomando medidas importantes para volver a algo que es fundamental, José, y tenemos que elevar la productividad, porque no es solamente producir más petróleo, sino también es buscar el mecanismo para sustituir importaciones por exportaciones, que ahí es donde está la clave. Y apuntar quizás a lo no petrolero. Toda esta conversación además me lleva a ese análisis que está en la calle, que la gente hace desde la calle, que es hacia dónde apunta Venezuela. ¿Estamos hablando de un país dolarizado o estamos hablando del fortalecimiento del bolívar? Eso a la vuelta. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos con más en este programa. Bueno, estamos de vuelta y dejamos una pregunta al aire con Eleazar Colmenares, que nos está acompañando en estos minutos, porque es lo que se habla, lo que se vive en el ambiente y en las calles de nuestro país, ese debate de quienes piensan que en Venezuela pues vamos a pasar un proceso de dolarización o la visión de vamos a fortalecer nuestro bolívar. ¿En qué fase nos encontramos en esta apertura y en este crecimiento económico? Mira, yo voy a hacer una comparación aquí un poco inusual, ¿no? Imagínate un paciente que ha estado en coma, sale del coma, puede ponerse de pie, a medida que pasa el tiempo puede dar unos pasos y poco a poco puede incorporarse a su vida normal, ¿no? Un poco eso es lo que ha pasado con Venezuela.
Debemos recordar que venimos en una contracción en la última década de un 75% del PIB. Tenemos más de 10 años también con unas sanciones, unas medidas coercitivas unilaterales que han traído un daño a la economía total, que afortunadamente, estamos viendo cómo progresivamente se están dando ciertas licencias que vienen a ser un factor de flexibilización, aunque lo que debemos buscar es un levantamiento total de estas medidas. Pero yo creo que más allá de darle peso a un tema como lo que pudiera ser la dolarización, el venezolano debería preocuparse y ocuparse de hablar de todo lo que tenemos que hacer en la búsqueda de fortalecer el bolívar. Y digo esto porque Venezuela es un país atípico, porque el 20% de las reservas mundiales de recursos naturales están en Venezuela. En Venezuela. Poseemos inclusive una de las reservas más importantes, agua dulce. Estamos hablando de 1.300 kilómetros, 1.300 kilómetros cúbicos de reserva de agua dulce, lo cual vamos a ver toda la importancia que puede tener eso para todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y los centros de cómputos de datos. Pero no es solamente que tenemos 304.000 millones de barriles de petróleo, que si descontamos el valor de toda esa riqueza que está allá abajo, estamos hablando aproximadamente de unos 30 billones de dólares, sino que también tenemos 1.937 billones de pies cúbicos de gas natural, en el cual hemos visto cómo recientemente, las semanas anteriores, ya se habla de la explotación del Campo Lorán en una fase de inicio de 4 billones de pies cúbicos. En el marco de esa apertura, incluso en el marco de esa apertura, pero no es solamente ni el petróleo ni el gas, es que también tenemos el arco minero con el tema del oro. Ahí hay una riqueza estipulada entre oro y cobre en todo lo que tiene que ver con esta región, que representa más o menos un 12% del territorio, de 32.000 millones de dólares. Y cuando hablamos del coltán, también en el sur del Orinoco hay una riqueza de 100.000 millones de dólares. Y cuando hablamos de las tierras raras, hay in situ, estamos hablando de 200.000 millones de dólares. Entonces, por donde lo veamos, hay todo. Nosotros tendemos a decir que Venezuela es un país netamente petrolero, y ciertamente el ingreso actualmente, el 95%, el 96% del ingreso viene por el petróleo, es la principal fuente. Claro, es en nuestra Pero economía. verdaderamente el venezolano, nosotros lo que deberíamos es enfocarnos en ver cómo vamos a hacer para salir adelante, poniendo todo eso a producir, sin hablar de la parte agroindustrial, ¿no? Que también tiene un potencial espectacular. Sí, y cómo la economía también agrícola, ¿no? Yo recuerdo siempre en una actividad con el presidente Chávez que él hablaba de 3 focos fundamentales. O sea, somos el país con mayor reservas de petróleo y de hidrocarburos. Somos uno de los países que tiene el 90% de tierra tipo A y B. O sea, podemos sembrar cualquier cosa. Y la parte turística. O sea, esos 3 focos fundamentales dentro del proceso de desarrollo económico. Pero uno de los... desde mi visión particular, una evolución que ha tenido el venezolano es que vemos cómo se ha vuelto un productor independiente. O sea, cómo el venezolano, no solamente el que tiene la posibilidad de montar una empresa, una industria, sino el comerciante, el que desarrolla una actividad económica. Y ahí interviene algo muy fundamental, que es la tecnología. O sea, ¿qué papel viene a jugar la tecnología en la consolidación del fortalecimiento del bolívar y de la conciencia del ciudadano en ser independiente financieramente? Bueno, fíjate, ahí hay 2 puntos importantes que quiero mencionar, ¿no? Venezuela, hay un eje que es agua, energía y recursos naturales, que convierte a Venezuela en un actor importantísimo en todo lo que tiene que ver con la economía digital, ¿ok? Y con todo lo necesario para generar centros de cómputos de datos, que son los que van a ser el sostén de la inteligencia artificial. Aquí estamos yendo, digamos, un paso al frente, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial necesita de muchos centros de cómputos de datos que consumen muchísima energía. Energía
que tenemos aquí. Y que la verdad es que mucho del interés que tienen muchos países en Venezuela es por esa energía. Porque lo que nosotros tenemos de más, ellos tienen de menos. Ellos tienen de Claro. menos. Entonces, pero no solamente es que tenemos la energía, es que esa energía que genera mucho calor necesita de agua para refrigeración. Y también tenemos el agua necesaria para poder proporcionar todo lo necesario en cuanto a la refrigeración que necesitan esos centros de cómputos de datos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que Venezuela viene a ser un factor o un protagonista en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías como es la inteligencia artificial. Es decir, aquí debemos ubicarnos en un plano, por ejemplo, cuando hablamos de Guri. En Guri actualmente hay 7.500 megavatios que están en el embalse que pudieran ser apropiados para generar riqueza a través de la generación de cómputos de datos. Entonces, por donde lo veamos, Venezuela es una pieza importantísima en la generación de muchas, vamos a llamarlo así, de materia prima para todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Pero adicionalmente, hablando ya en términos de comercio digital y de economía también digital, nosotros hemos sido un referente. El año pasado la economía digital tuvo un crecimiento del 125%. Hemos visto cómo hay sectores económicos, como puede ser el BNPL, el compre ahora y pague después. El año pasado esa actividad o ese segmento manejó aproximadamente 3 veces lo que movió el crédito bancario durante todo el año. Estamos hablando de casi 8.000 millones de dólares que se movilizaron por esa vía. Cuando vemos lo que ha sido la actividad de todas estas plataformas de delivery, eso ha venido a ser un factor importante para el ingreso de muchísimos venezolanos. Estamos hablando que para el año pasado, según lo que nosotros pudimos computar, digamos estadísticamente, existían 250.000 motorizados, por ejemplo, dedicados a la actividad de delivery a nivel nacional. Y estoy seguro que eran muchos más. ¿Ok? Ese segmento movilizó, nada más en términos de ingresos para estas personas que se dedicaban a esta actividad, 1.800 millones de dólares durante todo el año. Es decir, viene a ser un factor importante para muchísimas familias. Estamos hablando de 250.000 familias. Claro. Entonces, ¿qué hace falta mucho por hacer? Sí, es verdad. Pero la tecnología es un factor. El término de innovación, que es lo que subyace detrás de la tecnología, viene a solucionar problemas para la sociedad, viene a facilitarle la vida a los individuos. Y la tecnología, por naturaleza, es deflacionaria. Es decir, la tecnología te permite hacer más con menos recursos. Claro. Y en una circunstancia como la que ha atravesado el país, después de un doblete sísmico, hemos tenido 2 cisnes negros, ¿no?, durante este año. El primer cisne negro fue el 3 de enero y el segundo, doblete sísmico. 24 de junio. La tecnología viene a ser un factor importantísimo porque hay que reconstruir el tejido comercial. Hay afectaciones a nivel del consumo, hay comercios que fueron, en el estado de La Guaira, por ejemplo, estaban cuantificados 7.000 comercios activos antes de la tragedia y el día de hoy quedan 1.700, según números reportados por la gobernación. Entonces, la tecnología tiene que ser un factor que viene no solamente a reconstruir lo que existía como existía antes, sino que tenemos que incorporar el factor de, bueno, ya sabemos, como decías tú en el corte, ¿no? Somos un país susceptible a movimientos sísmicos. Entonces, la tecnología tiene que venir a aportar mecanismos que en caso de que sucedan este tipo de eventos inesperados, sobrenaturales, la tecnología aporte valor, digamos, en el sentido de que tengamos capacidad de reacción en caso de que suceda este tipo de cosas. Es tan interesante además lo que dices, que cómo se vincula con lo que venías enfatizando José Manuel. Iniciamos con la conversación de una macroeconomía, pero todo se diluye y va a la gente. Totalmente. A lo que el aporte del individuo, de la familia, del comerciante, del emprendedor
digamos, hace para que estos 21 trimestres de crecimiento sostenido se evidencien, porque ese empresario y ese emprendedor con esos deliveries que durante el año pasado se activaron, con esa economía digital que también está en crecimiento, es lo que ha permitido estar en esta estabilización, obviamente, más unos acuerdos internacionales y una ejecución de un plan estratégico en materia financiera. De eso vamos a profundizar a la vuelta. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya venimos. Que la economía de Venezuela, a excepción con el resto, a diferencia con el resto, cuando se dan grandes desastres naturales, no va a decrecer. Quizás la tasa de crecimiento es donde va a estar la discusión, que se llegó a decir que podía ser hasta del 14%. En este momento se habla hasta del 6%, pero ningún organismo multilateral, y esto es importante mencionarlo, ha dicho que Venezuela va a decrecer este año en lo que es el Producto Interno Bruto, que hasta el momento es el único indicador en el mundo que te mide la salud de una economía. Por lo tanto, teóricamente hablando, el crecimiento de la economía venezolana seguirá, y aún más cuando comiencen a construir, porque estos anuncios son para mercado secundario, es decir, viviendas que ya están construidas y están siendo vendidas y o alquiladas. Bueno, escuchábamos nosotros también al asesor financiero y administrador José Ignacio. Definitivamente no te deja solo, José Ignacio, ni siquiera en estos espacios. El amigo José Ignacio, le mandamos un saludo desde aquí, desde la entrevista estelar. Fíjate lo importante, él dice, ¿no? Cómo se mueve la economía, lo decía Verónica antes de irnos a la pausa, cómo es el protagonismo del pueblo venezolano. Hay unos datos interesantes que lo pueden conseguir por internet. Hay unas empresas internacionales que anualmente sacan estudios de cómo se comportan los países en el uso de las tecnologías de comunicación. Y Venezuela, en el continente, es el país que a nivel per cápita consume más datos. Inclusive por encima de Argentina, Brasil y México, que ya es bastante, ¿no? A nivel per cápita. Ese consumo, cómo se tradujo, sobre todo en estas épocas álgidas del bloqueo y las sanciones, para que el venezolano moviera ese circulante durante todo este proceso. Bueno, fíjate, ahí estamos tocando un punto importante. Venezuela es uno de los países que cuenta con la mayor bancarización del mundo. Okay, aquí el 95%, y creo que me quedo corto si lo actualizamos, de la población está bancarizada, que todo el mundo tiene una cuenta. Y prácticamente un 98% de las transacciones comerciales que se efectúan son digitales. Es decir, todo el mundo desde su teléfono, aquí haces todo. Aquí compras, aquí vendes, aquí pides, aquí transfieres. Entonces, ciertamente, eso es un factor que llama bastante la atención, ¿no? Cuando contrastamos eso, por ejemplo, contra lo que puede ser la estadística en cuanto a la usabilidad, por ejemplo, de criptoactivos, ¿no? Y cuando cruzamos eso con la población, estamos hablando que hay un 40% de la población entre 25 y 40 años, según algunos estudios que están rodando por allí, que hacen uso o han hecho uso de criptoactivos. Y hay un 27% que constantemente hacen vida con este tipo de mecanismos alternativos. Cuando tú contrastas eso, por ejemplo, contra la estadística o la población que tiene cuenta en dólares en la banca nacional, estamos hablando de un 40% de adultos. Pero solamente un 4% de la población tiene acceso a tener una cuenta en dólares fuera de Venezuela. Entonces, todo esto, cuando venimos a ver, todo esto es tecnología, porque ahorita tú tienes la posibilidad de poder tener acceso a una tarjeta digital desde tu teléfono celular, a través de la cual puedes favorecer o promover compras o suscripciones a productos o servicios fuera del país, y no tienes la limitación de tener que tener acceso a una cuenta internacional. A una cuenta internacional a la cual no todos los venezolanos pueden. Y algo fundamental, Eleazar, Verónica, es que se rompió ese mito también de la tercera edad, porque antes decía cómo van a ser los viejitos con el tema de la tecnología, y es impresionante cómo las personas de la tercera edad han desarrollado la habilidad de resolver la vida también, su vida también, por los teléfonos. Sí.
Mira, Ha sido además como una captación que la misma cotidianidad te ha obligado. totalmente, y no hemos tomado en consideración la inteligencia artificial, que hablamos de ella en términos de energía, Sí. pero no en términos de usabilidad, ¿no? La inteligencia artificial ya hoy en día hay agentes que, a través de los cuales te pueden manejar la tesorería de una empresa. Hay casos en ciertos países donde tú le dices, mira, voy a viajar, tengo tanto de presupuesto, quiero que me ubiques pasaje y estadía a un hotel bajo este presupuesto. Él ingresa a la red, busca todas las ofertas que hay, en cuestión de minutos te dice, estas son las opciones que tienes. ¿Quieres que pague? Y si tú le das acceso a que esté conectado a tu wallet, la gente lo puedes programar o puede estar facultado de tener la discrecionalidad para que pague. Entonces ya no es una herramienta, ya se vuelve como una especie de empleado, ya es un asesor que forma parte de tu vida. De tu día a día. Y fíjate tú algo muy importante, por ejemplo, las criptomonedas, ¿no? Que todavía hay gente que lo ve como algo distante, que cuando lo menciona genera cierta aprensión. Ya las criptomonedas están quedando, o sea, ya no es un tema tan novedoso, sigue siendo disruptivo, porque ya no es las criptomonedas como un mecanismo alternativo de pago o de preservación de valor, sino que ya estamos avanzando a otros temas como es la tokenización de activos reales, la posibilidad de que tú una propiedad, un activo mueble o inmueble, lo puedas fraccionar en varias partes y que eso pueda ser manejado, transferido de manera inmutable, pero todo como una figura de activo digital bajo la tecnología blockchain. Hacia eso está yendo todos los países. Cuando vemos productos o servicios como Visa, Master, la banca, las bolsas de valores están migrando a todo lo que tiene que ver con la digitalización y la tokenización. Y lo bonito es que además Venezuela no está alejada de eso, sino que está más bien, digamos, a la par con esta realidad. Hay gente que le entra pues un miedo cuando uno habla de macroeconomía, pero aquí vemos cómo todo está conectado y relacionado con nuestro día a día, y eso es lo que hace que, digamos, la familiarización de esa microeconomía se fortalezca para tener una estabilidad financiera. Gracias, Eleazar, por habernos acompañado. Debemos despedir este espacio, pero tenemos que comprometernos a una clase un poco más amplia de este tema, y sobre todo de las nuevas tecnologías alineadas al tema financiero. Y sobre todo romper ese mito de miedo que la inteligencia artificial viene a sustituir al humano. Al contrario, yo creo que viene más bien a complementarlo y a formarlo. Solo que nosotros debemos aprender a usarlo con inteligencia a favor de lo que requerimos. Lo que yo siempre digo, inteligencia artificial y no lo artificial de la inteligencia. Bueno, nosotros nos vamos. De verdad que muchísimas gracias, Eleazar, y a ustedes por estar aquí con nosotros, pero no se vayan porque continúa la excelente programación de Venezolana de Televisión.